Seguramente has escuchado hablar sobre el niño o la niña interior. También habrás escuchado que es importante conectar con nuestro niño interior, que si hay heridas de la infancia o heridas por sanar del niño interior. Y en este video te voy a explicar qué es el niño interior. Te voy a mencionar cuáles son las 5 heridas del niño interior, en qué otras áreas de nuestra vida influye tener nuestro niño o nuestra niña interior herido o herida, y como siempre te voy a dar unas claves de cómo empezar a sanar nuestro niño interior. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de qué es el niño o la niña interior. Y vamos a ponerlo en un término muy práctico, y es que el niño o la niña interior puede ser una herramienta de autogestión para mi bienestar emocional. Y de una manera puede ser más trascendental, es esa imagen mental y esa representación que yo tengo de cuando yo era niña o niño. Casi todos y todas tenemos una imagen de cuando nos acordamos de nuestra niñez. Si yo te hago una pregunta y acá te voy a pedir que hagamos un ejercicio, vas a cerrar los ojos y vas a recordar rápidamente una imagen de tu niñez. Rápido, a la de 3. Respira y lo primero que se te venga a la mente. Listo, esa es como la imagen mental que tú tienes de tu niña interior, de tu niño interior. Eso ya nos da un punto de partida, y es que en ese punto seguramente sucedió algo muy importante en tu niñez. Así que, ¿qué es? Es la representación mental de tu infancia. El hecho de que sea una imagen no quiere decir que no exista, es simplemente que nuestro cerebro funciona mucho con imágenes, entonces estamos buscando una forma de relacionar lo que sería nuestra niñez y el niño interior y como este concepto. Ahora, ¿qué es el niño o la niña interior herida? Es la representación de nuestras heridas de la infancia. Y bien, seguramente has escuchado en terapia o en internet o en alguna conferencia o en alguna parte que es muy importante sanar nuestra infancia. Y sí, cuando digo sanar nuestra infancia, hablo de las heridas y de los traumas que se generaron allá. Desde el punto de vista de la psicología, esto tiene múltiples abordajes desde los distintos enfoques, como el cognitivo-conductual, el sistémico, el familiar, el psicoanálisis. Y hay distintos enfoques de la psicología que observan lo que sería el trauma. Por ejemplo, también se habla de la teoría del apego y de las clases de apego que tenemos. La ventaja de entender esta herramienta es que, como te digo, es una herramienta de autogestión, y para ti como paciente es súper fácil tomar esta herramienta y empezar a aplicar ciertas claves a tu vida para poder empezar a mejorar esas áreas en las que posiblemente estás atascada o atascado porque hay traumas y cosas sin resolver de nuestra niñez. Desde la niñez es que vienen todas estas creencias y todas estas conductas que se han sentado como programas en nuestra mente, así como un computador necesita programas para poder funcionar, pues nosotros de alguna manera también. Así que todo lo que vivimos en la niñez empieza a sentarse en nuestra mente como una suerte de programas que están corriendo en automático. Y si nosotros lo que hacemos es apropiar una herramienta de autogestión emocional como esta, pues estaremos avanzando mucho en nuestro proceso de sanación o en nuestro proceso terapéutico. Ahora, hay una autora llamada Liz Bourbeau, que es canadiense y que estableció, a partir de algunos estudios y de trabajo de campo, ella y algunos colegas, que podemos identificar 5 heridas del niño interior. ¿Y esas heridas cuáles serían? Abandono, rechazo, traición, humillación e injusticia. Cada herida ocasiona una máscara o desencadena que nosotros busquemos una forma como de querer sanar esa herida. Y ella le llama a esta forma de querer sanar la herida, la llama máscara. Yo a veces le digo curita porque para mí es muy simbólico y lo asocio más fácil mentalmente, una herida con una cura puesta encima. Ahora, ¿cuál es el problema de ponerle una cura a una herida que no se ha limpiado y que no se ha tratado? Pues que la herida no se sana y se infecta o pasa una serie de cosas que hace que la herida no se sane o que sane mal. Te voy a mencionar cuáles son esas máscaras o esas maneras de reaccionar para poder sanar esa herida. ¿Listo? Entonces el abandono trae dependencia. El rechazo, huir o la máscara del huidizo. La traición tiene la máscara del control.
La injusticia tiene la máscara de la rigidez y la humillación del masoquismo. Según mi experiencia como persona, como individuo y también como terapeuta, es que tenemos una herida que va a ser la que está como mandando la parada o como la más importante o la que está predominando dentro de mi configuración mental. Te voy a explicar un ejemplo con el abandono. El abandono ocasiona dependencia, por lo cual yo tengo tanto miedo a que me abandonen que me vuelvo una persona dependiente de mis relaciones. Así que me voy a comportar dentro de las relaciones de manera dependiente y así con cada una. Por ejemplo, el rechazo que va a ocasionar la máscara del huidizo o huir, entonces yo voy a tener la tendencia a huir de relaciones, a no comprometerme. Traición, por ejemplo, que tiene la máscara del control, son personas que se vuelven controladoras porque tienen miedo a confiar, porque las traicionaron, porque tienen esa herida de la traición. La injusticia, que tiene la máscara de la rigidez, son personas que son psicorrígidas, que tiene todo que hacerse con base en lo que ellos dicen y es como ellos los dicen y no miran otras maneras porque son rígidos y eso se refleja a nivel físico y a nivel emocional. Y la humillación que ocasiona el masoquismo, que son personas que tienen tendencia o que son masoquistas dentro de sus relaciones, se ponen como el centro de la burla en una conversación o en alguna reunión con amigos y amigas. Ahora, esto es un brochazo de lo que son las heridas. Tengo otros videos en donde lo explico más a profundidad. ¿Esto influye en nuestras relaciones? Por supuesto que sí. Ahora, no haber sanado nuestro niño interior o no hacer una conexión adecuada con nuestro niño, nuestra niña interior, influye en las distintas áreas de la vida, por supuesto. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo una profunda herida de abandono, me voy a relacionar de manera dependiente y por supuesto eso es un problema en el área relacional. Pero si por ejemplo yo tengo la herida de la traición muy marcada, me va a costar muchísimo confiar. Y eso va a querer decir que me va a costar mucho confiar a nivel de hacer un negocio o de buscar un nuevo trabajo. O sea, en el área económica voy a tener un montón de dificultades, pero no quiere decir que si tú tienes otra herida distinta a la traición no vayas a tener problemas con el tema de la economía. Claro que sí. Y así con cada herida y como siempre les digo en los videos, esto hay que entrar a verlo con lupa y con pinzas porque depende mucho de cada caso, de cada persona y bueno, todos somos un mundo completamente diferente. En mi caso, por ejemplo, yo tenía la herida del abandono sin trabajar. Cuando empecé terapia, hace ya bastantes años, y empecé a aprender sobre herramientas de autogestión porque yo considero que ese es el éxito del trabajo terapéutico, aprender a hacerlo tú mismo porque es tu vida y para estar cada 15 días en terapia o para siempre, pues no, no es para nada efectivo. Y no con esto quiero decir que no vayan a terapia, sí asistan a terapia, pero que no se vuelvan dependientes de su terapeuta, pues porque no tiene sentido. Entonces, por eso es importante tener estas herramientas de autogestión, que en el caso del niño interior es una manera muy práctica de entender el trauma y de cuál podría ser el camino por el cual yo tengo cosas o piedras u obstáculos sin solucionar. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo era excesivamente dependiente y eso afectaba todas las áreas de mi vida, incluyendo, por supuesto, la económica y la de salud también. ¿Cómo afectaba, por ejemplo, el tema económico? Que yo era una persona extremadamente dependiente con otros y eso lo que hacía era que yo era proclive a estar haciendo préstamos, era proclive a estar dando más de lo que tenía que dar, todo por este tema de que yo era excesivamente dependiente y que estaba muy desequilibrada en ese sentido. Bueno, ¿y cómo saber que yo tengo heridas sin sanar? Esto es sencillo de identificar y es observar cuáles son los resultados que yo tengo en mi vida actualmente. Si yo no me siento satisfecha o satisfecho con los resultados que tengo, me siento constantemente triste, tengo muchos conflictos en las distintas áreas, pues bueno, ahí hay cosas que resolver. Si tengo problemas a veces muy frecuentes por malentendidos, porque siempre digo que si el estímulo es así de chiquito y tu reacción es así de grande, pues algo está pasando ahí. Si me cuesta mucho acordarme de mi niñez y tengo como bloqueada toda la niñez, si me duele mucho porque sí me acuerdo, pero tengo un gran dolor,
Entonces esos son síntomas de que hay algo por sanar y por trabajar. Bueno, Mari, ¿y cómo empiezo a sanar mi niña, mi niño interior? Lo primero es hacer un reconocimiento de que hay algo ahí que necesito trabajar. Y está bien, la mayoría de personas, o por lo menos la mayoría de personas que yo conozco, venimos de familias disfuncionales. ¿Por qué? Porque así criaron a nuestros padres. Por ejemplo, mi papá fue un hombre desplazado por la violencia, fue un hombre que vivió en un contexto muy violento, en un contexto donde había muchas dificultades. Y ya de entrada tenía la herida de abandono porque sus padres fueron asesinados cuando él era un niño. Entonces su niño se sintió abandonado, así no hubiese sido intencional. Y ya desde ahí él desarrolló unos comportamientos que le trajeron muchos problemas. Cuando nosotros no hemos sanado nuestro niño, nuestra niña interior, y cuando nos negamos a mirar hacia allá, eso se desarrollan varias cosas a nivel de adicciones, económico. Es que no te digo créeme, sino sencillamente cuestiónate y pregúntate, bueno, ¿cómo es mi vida? Venga, ¿será que este tema que yo tengo con el licor, cuando yo ya estoy como muy entradito, entradita en tragos, siempre termino pensando en mi mamá y llorando por mi niñez? Hombre, pues es que como que hay que hacer esos análisis, ¿cierto? Así que no debemos sentirnos mal porque, pues la verdad es que la mayoría de personas que yo conozco, por lo menos, venimos de familias disfuncionales o donde hubo mucha toxicidad y es natural, nuestros padres lo hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían. Si tú quieres preparar una paella, por decir algo, pero si solamente tienes la información de cómo preparar un arroz con pollo y no tienes acceso a la receta de cómo preparar la paella, pues es que ni abate vas a poder preparar una paella, por lo menos que sea rica. Entonces, por eso no le podemos pedir peras al olmo y no podemos pretender que nuestros padres lo hubiesen hecho perfecto sabiendo que ellos en sí, pues, tenían un montón de limitaciones. Es como un médico necesita estudiar mucho para poder hacer una cirugía. Digamos, bueno, tiene que estudiar medicina y luego hacer la residencia de cirugía y estudiar un montón de tiempo. Y aún así tiene que seguirse actualizando porque empiezan a salir nuevos métodos. O sea, tiene que aprender, ¿cierto? Y a nosotros pues no nos enseñaron a ser padres. Y a nuestros padres, por supuesto que tampoco. Hago énfasis en decirte que lo primero es reconocer esa herida. Otra clave que te voy a dar es buscar sanar el vínculo de papá y de mamá. Y no con esto te estoy diciendo que sanar es permitir, porque hay casos de verdad que son muy delicados, hay casos donde hubo abusos físicos, abusos verbales, psicológicos, hay casos donde ha habido negligencia, hay casos muy complejos. Y en cualquiera de los casos no quiere decir que sanar el vínculo es aceptar malos tratos, no. Quiere decir buscar la aceptación, pero para poder buscar la aceptación y más que buscarla, aplicarla, yo debo empezar a cambiar los paradigmas que tengo en mi cabeza, esas creencias, y también comprender que el perdón no es un proceso que va a beneficiar al otro. Eventualmente sí, pero a decir verdad, el perdón me beneficia más a mí, que soy quien está cargando una maleta súper pesadota y entonces yo necesito subir una montaña como, bueno, como súper alta, en el caso de Bogotá, como Monserrate, y me voy con una maletota de 50 kilos o de 40 o lo que sea. Yo, por ejemplo, peso 43 y medio y que me vaya con una maleta de 40 o de 30, no, pues es mucho peso. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no perdonamos. Y esto a veces podemos hacerlo nosotros por nuestra cuenta o nosotras por nuestra cuenta, pero muchas veces toca buscar un apoyo terapéutico. Otra clave sería sanar ese vínculo con papá y mamá. ¿A través de qué? De la aceptación, porque pues ya efectivamente no puedo hacer nada al respecto. Una tercer clave que te voy a dar es que yo misma debo hacerme cargo de las necesidades no cubiertas de mi niño interior. Esto es un poco raro porque es como, pero ¿cómo así? Si yo ya estoy grande y cómo me voy a hacer cargo de lo que pasó en mi niñez. Pues es que las necesidades de mi niña interior son las necesidades que tengo de adulta. Te voy a demostrar que sí es verdad. Cuando niña yo, por ejemplo, tenía la necesidad de comer, ¿cierto? Ahorita, pues también tengo la necesidad de comer. Y este es un ejemplo como retonto y yo siempre pongo ejemplos súper básicos, pero es para hacerme entender más fácil, ¿no? Y bueno, también me gusta que me expliquen de esa manera. Pero vamos a complicarlo un poquito.
De niña yo tenía la necesidad de poner límites, porque si no ponía límites, pues me la montaban y me trataban mal en el colegio o pasaban una serie de situaciones que me ponían en riesgo frente a mis compañeritos o mis compañeritas. Y esa es una necesidad que yo tengo ahorita. También tenía la necesidad de expresar amor y de recibir amor, y esa es una necesidad que yo tengo ahorita. Entonces yo debo buscar la forma de cubrir esas necesidades de mi niña y mi niño herido, de atenderme, de voltear a mirarme y de ver que hay cosas que me duelen hoy día y que me duelen mucho porque no las reconocí cuando era niña o cuando era niño, porque tal vez me enseñaron que es mejor no llorar porque es que los hombres no lloran. Entonces hay una serie de necesidades que nunca cubrí y que me acostumbré a no cubrir y que hoy día me están pasando factura. Entonces de eso se trata, hacerse cargo de nuestro niño, de nuestra niña interior. Esto es un tema que es complejo, pero acá te he explicado como los básicos, o sea, esta es como la cartilla coquito de lo que es el niño o la niña interior. Si tú quieres profundizar en esto o tienes preguntas que son muy complejas, yo te recomendaría que tomes la opción de tener terapia. Hay personas que manejamos esa herramienta y que nos gusta ese enfoque porque es una herramienta de autogestión. Hay personas que de pronto no les gusta tanto, pero si, por ejemplo, tú vas a terapia con psicología o con psiquiatría y de pronto no tienen esta información en su cabeza o no registran lo que es el niño o la niña interior, obviamente se va a trabajar sobre las heridas y sobre el trauma y sobre lo que me afecta a mí de mi niñez, ¿no? Entonces, ese es una muy buena idea cuando yo estoy como súper enredada, digo yo de forma coloquial, más enredado que un bulto de anzuelos. Pero cuando el enredo es muy grande, pues sí, definitivamente necesitamos un acompañamiento terapéutico. En mi caso, yo tengo el link de contacto abajo en la descripción. Pero si no es el caso, también hay herramientas gratuitas como este video. Yo tengo varios videos en mi canal sobre el niño y la niña interior. Tengo charlas, tengo masterclass, invitaciones que me han hecho algunos eventos. Y esa sería la última clave. Espero que este video de verdad te sirva y apuéstale a atender a tu niño, a tu niña interior.